eso. A ver, primero, lo que vamos a ver, atención, chicos, resultados de la APP 5. Os los he mandado hoy a la mañana por correo electrónico. Aquellos que no les hayan recibido, que me escriban por si acaso. ¿Qué plazo tenéis para entrar en Alfa Complementar? 6 al 12 de mayo. ¿Vale? Os he mandado este archivo de aquí. Estos son los resultados globales de todos los centros asociados de España. Os leéis la parte del principio donde se os hablan de las tablas, del número de personas que vinieron, que no vinieron, etcétera, ¿vale? Y lo que nosotros vamos a ver un poco, así como por encima, pero que yo os voy a dejar a vuestra interpretación, son los resultados. Resumen de lo que vimos en la APP 5. Vimos rostros humanos que teníais que valorar en una serie de rasgos. ¿Os acordáis? Dominancia, extroversión, afabilidad, pin, atractivo sexual. ¿Y qué fue lo que medimos o lo que quisimos controlar? El sexo, la orientación sexual y, en el caso de las mujeres, ¿vale?, el ciclo hormonal en el que nos encontrábamos. ¿Sí? Vale, pues con esos datos es con los que vamos a jugar para ver los resultados globales. Empezamos. Atención, esto sale muy pequeño, pero como lo tengo yo aquí impreso, os voy diciendo lo que está saliendo. Estas son las diferencias encontradas entre hombres y mujeres, ojo, fértiles y heterosexuales. En este rostro de aquí, que es el rostro 8, ¿vale? Y el rasgo es atractivo sexual. Atención. Puntuación dada por los varones heterosexuales y fértiles en atractivo sexual. Puntuación dada por las mujeres. Casi igual. ¿Qué pasa, tío? Rostro 8, además, ni siquiera es el simétrico. ¿Vale? Es guapo. Es guapo, claro. Es guapo. Yo también lo pienso. Machismo, Yo también por lo favor. pienso. Entonces, mirad el resultado de los hombres, que la puntuación media, escuchad, chicos, atended. La media. La puntuación media, ¿os acordáis que estábamos puntuando lo del 1 al 5? Sí. En función de si eran menos o tal. Los hombres le dan ligeramente superior al 2. Y las mujeres llegamos a darle hasta el 3,2. Estas diferencias son significativas. ¿Por qué hombres, mujeres, fértiles y heterosexuales? ¿Por qué? Es normal. Amigos. Atención. Hombres, mujeres, fértiles, heterosexuales. Rostro 9, que es una chica. Rasgo atractivo sexual. Mujeres. Hombres Y mujeres. mujeres. Esta parte de tipos sexuales es ambigua. Súper ambigua, yo también lo entiendo. ¿Ves? ¿Ves? Diferencias significativas. En este caso, los hombres llegan a darle hasta un 3,8 Joder. y las mujeres menos de un 3. Bueno, aún no está. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es lo que vosotros me tenéis que tratar de sacar de la chencha. Es que eso... Yo, mujer heterosexual, estoy valorando en mi edad fértil un rostro atractivo sexual, cooperación, competencia. Claro. ¿Veis? A la inversa. Claro. Yo, como varón y como mujer, estoy valorando un rostro femenino, un atractivo sexual, edad fértil los dos. Varón, mujer, técnica y competencia, pues los recursos. ¿Vale? Siguiente rasgo. Volvemos a lo mismo, hombres y mujeres heterosexuales y fértiles. Este es un rasgo femenino. Atención, en confianza. Los varones sois muy confiados, las mujeres menos. Diferencias significativas. Pasamos de un 2 y pico y aquí las diferencias son menos acusadas. Esto es como un 2,10, pero sigue habiendo diferencias significativas. Claro. Mismo rasgo, ¿vale? O sea, mismo rostro. En el rasgo, dominancia. Aquí sigue habiendo diferencias significativas, pero ojos, son menos acusadas. Pero... Pasamos de un menos de un 3,3 a menos de un 3,4.
Concho, pues parece ser que el rasgo, os doy un ejemplo, por ejemplo, parece ser que el rasgo dominancia, a pesar de ser diferencias significativas entre hombres y mujeres, la distancia de las puntuaciones es menor. Entonces parece ser que es como más universal ese rasgo. No tiene nada que ver con la orientación sexual. ¿Lo veis? ¿Vale? El rasgo atractivo sexual sí que tenemos mucha diferencia en las valoraciones que dan hombres y mujeres sobre rostros masculinos y rostros femeninos, los dos en edades fértiles. Parece que en la misma muestra de hombres y mujeres fértiles, en un rostro femenino, en un rasgo que no tiene nada que ver con la transmisión de los genes y no sé cuál, que es la dominancia, parece que esas diferencias son menores, a pesar de ser significativas. En el rasgo confianza son más acusadas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor está relacionado pues, con algún tipo de rasgo, Ahí es donde vosotros tenéis que darle un poco la chencha, ¿vale? ¿Veis? Diferencias de hombres y mujeres heterosexuales y fértiles. Rasgos masculinos, rasgos femeninos rostros masculinos y rostros femeninos en el rasgo de atractivo sexual, rostros femeninos en los rasgos confianza y dominancia. ¿Vale? Atención, valoración dada por los rostros de las mujeres en función del ciclo hormonal en la que están. Rostro femenino, rasgo, feminidad. Rostro masculino, rasgo, atención, atractivo sexual. Fase folicular, periovulatoria, luteínica y menopausia o premenopausia, que es esta última de aquí, que es a lo que se refiere con el climaterio. ¿Viste? En un rostro femenino el rasgo feminidad, mira cómo cambia. Folicular, periovulatoria, luteínica. En un rostro masculino, atractivo sexual, folicular, periovulatoria, luteínica. Lo vemos muy feo, muy feo, muy feo cuando no lo necesitamos. Claro, a ver. Hijo, No es da con mi posible. botella. Yo aquí no lo necesito para nada. Que yo no voy aquí a producir un descendiente. Aquí no me sirve de nada. ¿Vale? Seguimos. Misma diferencia entre periovulatoria, luteínica y climaterio. Rostro femenino, atractivo sexual. Ojo, estoy hablando del atractivo sexual de un rostro femenino. Se mantiene más o menos estable, folicular, periovulatoria y luteínica. ¿Dónde cambia? En el climaterio, cuando ya no tengo los cambios hormonales propios de una mujer con la regla. ¿Vale? Rostro, ojo, masculino, rasgo, atractivo sexual. Pues hijo, no eres muy guapo, chaval. ¿Ves por qué? Porque el otro es mucho más. ¿Dónde está la diferencia? Ahí arriba. Aquí arriba. Los que estamos ahí. Los que estáis aquí, que todos lo veis como vuestros hijos, que queréis mal y los queréis cuidar. Venga, seguimos. ¿Vale? Volvemos. Un rostro masculino, chicos. ¿Vale? Atractivo sexual. Carayo, Como cambia, ¿Veis la diferencia? Sigue siendo un rostro masculino, sigue siendo el rasgo atractivo sexual. Estas valoraciones son homogéneas, pero a la baja. Ese tiene cara de bueno. Este está buenorro, Sigue siendo un rostro masculino, ¿vale? Sigue siendo el mismo rasgo, ojo. ¿Veis? Rostro femenino, rasgo feminidad. Ojito, Mira que V. ¿Cuándo coincide la V, la puntuación más baja? Fase periovulatoria. Esta es mi competencia directa, de femenina no tiene nada, Esta es... ¿Vale? Espero que esto no se haya registrado, ¿vale? ¿Veis? ¿Lo estás grabando? No, bueno, sí, pero estoy así hablando bajito para que no se me escuche. ¿Vale? ¿Veis cuándo le concedo yo más feminidad? Tiquitiquití, folicular y luteínica. ¿Cuándo le concedo menos feminidad? Climaterio, cuando ya no tengo la menstruación. Último rostro.
masculino, ojo, rasgo, dominancia, tras, 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 tras. ¿Por qué? ¿Por qué lo veo más dominante cuando estoy en la fase luteínica o en el climaterio? Eso es lo que vosotros me tenéis que dar a la chencha, ¿vale? Últimas comparaciones, las que dan mujeres y varones, heterosexuales y homosexuales. Atención, rasgo femenino, digo rostro femenino, rasgo, aunque aquí no lo veáis, atractivo sexual. Y esta es la puntuación que me dan los heterosexuales y los homosexuales. Pasamos de un 2,6 aproximadamente, 2,6, a un más de un 3,2. Mujeres heterosexuales, varones homosexuales. ¿Y esa que es una chica o un chico? No sé. Esto es una chica. Desde aquí no la distingo. Ay, no te preocupes que te lo tienes en PDF para verla ahí en tal. Atención, mujeres y varones heterosexuales y homosexuales. Chica, atractivo sexual. Piripiripi, esto es heterosexual, esto es homosexual. ¿Por qué? Chico, ¿qué rasgo? ¿Adivinar? Atractivo sexual. Heterosexual, homosexual. Pra, pra. ¿Vale? Misma tendencia que el superior, a pesar de ser un rostro de distinto sexo. ¿Vale? Último, el guapérrimo otra vez. ¿Vale? Rasgo, atractivo sexual. Varones heterosexuales y homosexuales. Atención. Varones heterosexuales, varones homosexuales. Atención, chavales. Mira qué diferencia, ¿eh? Claro, Igual que antes, cuando eran mujeres y hombres. Entonces, cuando me hagáis esta valoración, fijaros aquí abajo, os va a poner varones homosexuales heterosexuales, mujeres heterosexuales homosexuales, varones homosexuales. Os van a dar las distintas combinaciones. Y vais a ir a ver cómo cambian los rasgos. Pues ahí, a partir de ahí, es donde vosotros me tenéis que hacer la explicación. ¿Por qué? Porque hay cambios en las fases del ciclo menstrual de la mujer. ¿Por qué hay cambios o diferencias en un determinado rasgo y no en otro? En un determinado rostro y no otro. ¿Por qué hay rasgos que parecen ser más universales o independientes del sexo y otros más dependientes? Eso es lo que vosotros tenéis que ver. ¿Vale? Recordad, del 6 al 12 de mayo. Entráis en la plataforma. Contestáis a las mismas preguntas que todas las veces. ¿Os habéis reunido con el grupo de trabajo? Sí, ¿qué fecha? Tal, no sé cuánto, pipipi, pam, pam, pam. Y las 3 últimas preguntas o las 4 últimas preguntas, porque sí, porque no, porque hay diferencias, porque no hay diferencias y demás. ¿Vale? ¿Queda claro? Ya os lo dije cuando hablamos de la corrección de la APP3. Haced el favor, ¿eh? El sí porque el sí no me vale. Me dais una explicación que puede estar errónea, pero me dais una explicación basada en lo que vimos. ¿Vale? Venga, repaso general. ¿Cómo lo lleváis? Fatal. Yo no, es que Depende del tema. ¿Cómo que depende del tema? ¿Cómo lo lleváis en general? ¿Estáis estudiando, sí o no? No. Es que no da para todo. Lo voy a dejar para septiembre. Bueno, lo importante es que no os colguéis, no os preocupéis. ¿Vale? Bueno, más dudas que otra cosa, ¿no? Vale, chicos, hacemos repaso general hoy y la semana que viene venís preparados porque al solón pregunta tras pregunta, pregunta tras pregunta, pregunta tras pregunta, ¿vale? Ya, porque después a la siguiente ya es... Después a las... No, me quedan... Tranquilité. O sea, estamos el día 2, nos queda el día 9 y el día 16. Y vosotros empezáis los exámenes el día 23. ¿Vale? Y habrá unos valientes, pocos valientes. Vale, empezamos repasando. Habíamos quedado que íbamos a repasar los temas 10, 11 y 12. ¿Vale? ¿Qué recordamos, chicos, del tema 10? ¿Qué recordamos del tema 10? Nada. Ni lo más básico.
Sé que va después del 9, antes del 11. Sí. ¿Sí? Sinapsis química. Sinapsis, a tope con la sinapsis para arriba, con la sinapsis baja. ¿Por qué? ¿Por qué se produce la sinapsis? Por una especial configuración de la neurona que le da esto de aquí. ¿Qué es esto de aquí? La membrana. La membrana neuronal. ¿Qué hace esta membrana de la neurona? Me separa lo que hay dentro de la neurona de lo que hay fuera, ¿vale? Y en concreto, para el caso de las neuronas, ¿qué es lo que me interesa saber qué hay dentro, qué hay fuera? Moléculas con carga eléctrica, ¿vale? Si la carga eléctrica es positiva, se llama cation. Si la carga eléctrica es negativa, se llama anión, ¿vale? La diferente concentración de cargas que hay dentro de la neurona, que hay fuera de la neurona, hacen que esta membrana neuronal esté cargada con un determinado voltaje, ¿vale? Que se llama potencial de membrana. Vale. Ahora veremos que esa carga, que ese voltaje va cambiando en función de si la neurona está en reposo o está transmitiendo información, ¿vale? Para mover los iones, que es como se llaman esas moléculas que están cargadas con una determinada carga, entre el interior y el exterior celular, nosotros tenemos que considerar que esa membrana es muy especial y que en su doble capa lipídica funcionan, intervienen, manejan una serie de fuerzas. La fuerza de difusión, que me diferencia en función de la concentración. ¿Y qué hace? Que los iones que están más concentrados en el interior tendan a salir y los que estén más concentrados en el exterior tendan a entrar. La presión electrostática, que no me diferencia en función de la concentración, sino que me diferencia cargas, ¿vale? ¿Qué hace la presión electrostática? Que iones de la misma carga se repelan e iones de distinta carga se atraigan, ¿vale? Lo positivo va con lo negativo con lo positivo. Estas dos fuerzas conjuntas me forman el gradiente electroquímico, ¿vale? Pero ojo, la membrana neuronal es muy puñetera y además estas dos fuerzas presentan distinta permeabilidad a los iones. Es muy permeable a lo mejor a los iones de potasio y, por ejemplo, no deja que pasen unas determinadas moléculas que están cargadas negativamente en el interior que se llaman moléculas proteicas o orgánicas, ¿vale? Bien. Si yo tengo que hacer pasar iones en contra de concentración o en contra de este gradiente electroquímico, necesito consumir energía. ¿Por qué? Porque estoy haciendo en contra de lo natural. Eso se hace a través de las bombas iónicas. Sodio, potasio, TPA, pim, ¿vale? Eso de manera genérica para que veáis en la membrana neuronal qué fuerzas están haciendo. Entonces, concentración, signo, permeabilidad, ¿vale? La permeabilidad de la neurona cambia en función de si esta está en reposo o de si esta está transmitiendo información, ¿vale? Vamos a empezar a ver el primer tramo, cómo se genera un potencial de acción aquí, en el cono axónico, y cómo ese potencial de acción que se genera aquí en el cono axónico se viaja hasta que llega al final del axón, a los botones presinápticos. ¿Bien? Vale, decíamos que esta membrana o que este potencial de esta membrana neuronal puede estar en reposo, puede estar transmitiendo información. Si la membrana o si la neurona está en reposo, ¿qué carga tiene? 60-70 milivoltios, oscila, negativo en el interior con respecto en el exterior, ¿vale? Está cargada negativamente dentro de la neurona. ¿Bien? ¿Qué iones tengo en el interior? Potasio. ¿Y qué es esta? Moléculas proteicas orgánicas. ¿Qué tengo en el exterior? Sodio y cloro, ¿vale? En reposo, el gradiente electroquímico me hace esto. Por un lado, la fuerza eléctrica hace que los cationes se desplacen hacia el interior. ¿Por qué? Porque el interior está cargado negativamente. Entonces, como esto es con función de las cargas, hacen que entre. Y los aniones al exterior. Por otro lado, la fuerza de difusión discrimina entre cargas, moviendo los iones en función de su concentración. Como los de potasio son más concentrados en el interior, tienden a salir. Mientras que los iones de sodio y de cloro, que están más concentrados en el exterior, tienden a entrar, ¿vale? Esto si yo considero solo concentración y carga. Pero ¿qué pasa en el potencial de reposo? ¿Qué pasa cuando esta neurona no está transmitiendo información? Que es mucho más permeable al potasio
que al sodio, ¿vale? Y el cloro presenta una permeabilidad intermedia, mientras que los iones proteicos orgánicos no salen, no atraviesan esta membrana. Entonces, en el potencial de reposo, el equilibrio se sostiene principalmente con los iones potasio. ¿Bien? ¿Sí? Vale. Vamos a ver qué pasa cuando esta neurona recibe a través de sus dendritas un estímulo. ¿Qué pasa cuando esta neurona recibe estímulo a través de sus dendritas? Que ese estímulo puede ser negativo, haciendo que esta neurona esté más inactiva, se hiperpolariza, entonces ese potencial eléctrico negativo que decíamos que oscilaba desde menos 60 a menos 70 milivoltios, ¿qué pasa con él? ¿Baja o sube? Baja. Puede llegar a tener menos 80, puede llegar a tener menos 90, puede llegar a tener menos 100, en función del estímulo que reciba que hiperpolarice esta neurona. ¿Vale? ¿Qué pasa si el estímulo que recibe esta neurona a través de sus dendritas hace que su potencial de membrana sube? Que si es de una intensidad suficiente como para alcanzar el umbral de excitación o potencial umbral, se genera ¿qué? Un potencial de acción. Y un potencial de acción, por definición, es una rápida inversión del potencial de membrana, de tal manera que de menos 60 a menos 70 milivoltios pasa a tener más 50 y vuelve a bajar a su estado negativo. ¿Vale? Esto básicamente es en el cono axónico y le pasa toda la información hasta los botones preestimulares. ¿Vale? Tengo que superar un umbral para poder conseguir esto. Si supero el umbral, lo que yo genero es un potencial de acción que llega a tener una parte positiva y que después llega a tener una parte negativa más baja que la que tenía en su original y después se estabiliza. Esta fase de aquí, en la que el voltaje de membrana alcanza los 50 voltios positivos, se llama fase de despolarización o fase ascendente. Esta fase de aquí, en la que el potencial de membrana vuelve a su estado negativo, se llama fase de repolarización y fase descendiente. ¿Vale? ¿Y por qué se produce esto? Porque de repente la permeabilidad de la membrana cambia y cuando antes no dejaba pasar unos iones, ahora de repente los deja pasar a cholón y cuando antes no dejaba pasar otros, también cambia la permeabilidad. Lo que deja es que pasen a cholón los iones de sodio. Se abre la permeabilidad de los iones, ¿vale? La membrana de repente deja pasar todo el sodio que quiera. Como en estado de reposo hay más carga negativa en el interior y los de sodio, ¿vale? Son positivos, que hacen entrar como si no hubiese un mañana. Esta rápida, o sea, esta entrada al principio, aquí la veis, masiva de iones de sodio, ¿vale? Hace que también se permita entrar también el potasio, ¿vale? No tan rápidamente como el sodio, de una manera más lenta, ¿vale? Pero igual, se abre la permeabilidad. Yo estoy dejando pasar, ¿qué? Iones que tienen una carga positiva. Y esa entrada masiva es la que hace que el voltaje de membrana cambie desde una parte negativa hasta alcanzar una parte positiva, ¿vale? He dejado pasar iones de sodio, iones de potasio. Pero cuando yo llego aquí, ¿vale? A los más 50 tengo que ir cerrando esos canales, ¿vale? Primero cierro los canales de sodio y después cierro los canales de potasio. Esa diferencia en el cierre de canales de sodio y canales de potasio hace que yo tenga un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. ¿Por qué? Porque en el periodo refractario absoluto a lo mejor ya tengo cerrados los canales de sodio, pero los canales de potasio siguen estando abiertos. Entonces, esa neurona, si recibe un estímulo cuando está por aquí, no transmitirá información. ¿Vale? Esta de aquí. ¿Lo veis? ¿Qué pasa cuando yo cierro los iones de sodio y cierro los iones de potasio? ¿Vale? Que se produce en periodo refractario relativo. ¿Vale? La neurona baja su potencial de membrana a más de menos 60, menos 70 milivoltios. Puede transmitir información, pero el estímulo que tiene que recibir tiene que superar este periodo refractario relativo y el umbral. ¿Lo entendéis? ¿Sí? No confundir, ojo, la apertura, los cambios de permeabilidad en la entrada de iones con la conductancia. ¿Qué pasa si cambia la permeabilidad? Imagínate, a un determinado ion
Pero ese ion está igual concentrado en el interior que en el exterior y con igualdad de cargas en el interior y en el exterior, que ese ion no se mueve a través de la membrana, ¿vale? Entonces, para que haya mucha conductancia, tiene que haber mucha permeabilidad a ese ion, ¿vale? Pero tiene que estar ese ion desigualmente concentrado y de cargas. ¿Sí? Este potencial de membrana, triqui, 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 tri, ¿dónde lo genero? Vamos, venga. En el cono sónico, Cloris. ¿Ves cómo estás preparada, cría? ¿Vale? ¡Ojo! El potencial de membrana o este potencial de acción, yo lo genero aquí y después lo tengo que ir transmitiendo hasta el final del axón, hasta los botones presinápticos, ¿vale? En una única dirección. Como yo este axón de aquí lo tengo cubierto de mielina en determinadas zonas, voy generando los potenciales de acción desde los módulos Ramier a los módulos de Ramier. Por eso se dice que es una conducción saltatoria. ¿Sí? Vale, he generado un potencial de acción en el cono. Lo he transmitido hasta el final. Y ahora voy a llegar, ¿qué? Aquí. ¿Qué pasa cuando este potencial de acción llega aquí, a los botones presinápticos? Que en la sinapsis de tipo químico yo tengo unas sustancias químicas ahí almacenadas, que son los neurotransmisores. ¿Vale? Esos neurotransmisores yo los sintetizo en el soma y en un determinado momento, tiqui, 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 se acumulan en las zonas presinápticas formando zonas activas. Cuando llega el potencial de acción, ese neurotransmisor se libera. Se libera del botón presináptico y es el que salta hasta la neurona siguiente. Cuando llega a la neurona siguiente, tiene que haber alguien que lo recoja, que lo reciba. Receptores postsinápticos. ¿Vale? Y la unión de este neurotransmisor con ese receptor postsináptico es el que provoca cambios en la neurona postsináptica. ¿Bien? Una vez ese neurotransmisor ha hecho efecto, pim, 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 pues tengo que degradarlo o recaptarlo. ¿Vale? Si yo uno un neurotransmisor con un receptor postsináptico, estoy aquí. La sustancia química que he liberado aquí pasa a la neurona siguiente y aquí. ¿Lo veis? Esa unión de neurotransmisor con receptor postsináptico puede ocasionar dos efectos. Venga. Si se abren los iones de calcio y de sodio, hace que se produzca un potencial excitatorio postsináptico. Una señal que positiva. Si el neurotransmisor se une a abre los canales de potasio y de cloro, genera un potencial excitatorio inhibitorio postsináptico, una señal negativa. Estas potenciales excitatorios y potenciales postsinápticos e inhibitorios, yo os lo pongo con una S. ¿Por qué? Porque son muchos. Porque yo puedo tener aquí un potencial excitatorio postsináptico, aquí un potencial inhibitorio postsináptico, aquí un potencial excitatorio postsináptico. Dependerá del neurotransmisor, ¿vale? De la unión con el receptor aquí y del tipo canal que abra, ¿vale? Estos potenciales que recibe la neurona en el al mismo tiempo y la misma neurona, en un determinado momento, tienen que llegar aquí, ¿vale? Y la neurona, cuando llega al cono axónico, tiene que hacer una sumación espacial y temporal de los potenciales postsinápticos que lleguen a ella y decidir si yo recibo más potenciales postsinápticos excitatorios que inhibitorios, si son de una suficiente entidad como para poder librar el umbral de excitación, genero potencial de acción. ¿Qué pasa si yo recibo más potenciales inhibitorios que excitatorios? Pues que me hiperpolarizaré. No transmitiré esa información, ¿vale? ¿Lo entendéis? Excitatorio, inhibitorio, excitatorio, inhibitorio, excitatorio, inhibitorio. En un determinado momento llegan aquí, ¿vale? Y se produce, ¿dónde está? La integración de todas esas señales que llegan a la neurona. Estos potenciales postsinápticos son muchos, porque yo tengo muchas dendritas para poder recibir esa información. Y como estas dendritas de aquí no están cubiertas de mielina, pierden intensidad a medida que se van acercando al cono axónico.
Por eso se dice que son potenciales locales graduados o decrecientes. ¿Entendido, sí o no? Sí. ¿Qué pasa cuando esto llego aquí? Yo decido si genero un potencial de acción o si me mantengo en reposo. O si me hiperpolarizo. Y volvemos a empezar. Potencial excitatorio que es de la suficiente intensidad como para superar la potencia umbral. Potencial de acción. Vuelta a lo mismo. Se transmite hasta el final, se libera neurotransmisor. Vuelta para arriba. Integración neuronal, tras. Y así, repetidamente. Y ese es el método que tiene una neurona de comunicarse con la neurona siguiente. ¿Qué pasa si yo, esa neurona que se comunica con la neurona siguiente es de tipo sensorial? Que a medida que vaya subiendo, la información será más compleja. ¿Qué pasa si la neurona es motora? Que tendrá que transmitir una orden motora, desde la corteza hasta mis motoneuronas. ¿Bien? Pero esta básicamente es el funcionamiento de la sinapsis. Vale. Aplicación de esa comunicación neuronal a la transmisión de información sensorial. Tema 11. ¿Vale? Aquí lo que voy a ver es cómo cojo la energía que me rodea, los estímulos visuales, auditivos, sonoros, etcétera y demás, ¿vale? Y lo transformo en impulso nervioso, que es la manera que tienen las neuronas de hablar entre sí, ¿vale? Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Codificar la información que tengo alrededor. Tengo que codificar si es un estímulo fuerte o débil, si es un estímulo largo o corto y dónde se está produciendo, si por mi oído derecho, si por mi oído izquierdo, si por mi mano derecha, si por mi mano izquierda y demás, ¿vale? Aquí tenéis, de resumen, los métodos para localizar o para codificar la intensidad de los estímulos que recibo. ¿Bien? Lo que yo tengo al principio de todos los receptores sensoriales es bien una neurona que es capaz de captar la energía que me rodea y no tiene que traducir nada, porque ya habla el lenguaje del resto de las neuronas, bien una célula especializada, ¿vale?, que coge a lo mejor la sustancia química y la transforma en ese impulso nervioso, que hace una traducción sensorial, una transducción, ¿vale? Bien, al mismo tiempo yo puedo estar respondiendo o puedo estar recibiendo ese estímulo sensorial a través de una sustancia química o de una fuerza mecánica o de una iluminación. Entonces tengo aquí pues muchas variedades de cómo recibo este tipo de información, ¿vale? Ojo, receptores sensoriales que responden ante un estímulo químico, ante una sustancia química. La lengua, el gusto, ¿vale? Primer sentido, primer receptor sensorial. Ojo, este receptor sensorial responde a la sustancia química mediante una célula especializada que son las papilas gustativas, que se diferencian de los botones gustativos. ¿Qué pasa cuando le llega la sustancia química a la papila gustativa? Que las sustancias actúan sobre los receptores, abren los canales activando los receptores proteínicos, activan el sistema de segundos mensajeros y consiguen una despolarización. Esa despolarización es la que se transmite, tiqui-tiqui-ti, hasta una zona específica de mi encéfalo, ¿vale? Que esta señal que se inicia aquí yo la perciba como una señal gustativa depende de qué, de la zona a la que encéfalo a la que se dirija. Eso se llama ¿qué? Ley de las líneas marcadas, ¿sí o no? ¿Vale? Y es lo que hace que este idioma que me hablan todas las neuronas el mismo, yo lo percibo de una manera u otra en función de la zona a la que llegue, ¿vale? Primer receptor que responde a una sustancia química. Segundo receptor que responde a una sustancia química. El olfato. Pero aquí ya no tengo una papila gustativa, aquí ya tengo una neurona, ¿vale? Ya no tengo una célula especializada. Aquí tengo una neurona que tiene unos cilios que lo que hacen es captar las sustancias químicas que se mueven por el ambiente. El sistema de funcionamiento es el mismo. Los receptores olfatorios generan potenciales graduadas que se integran en el cono axónico para producir una despolarización. La señal que yo percibo aquí se transforma en un impulso nervioso. Tercer receptor que responde a una sustancia química. Los receptores del dolor. Aquí tengo la neurona. Funcionamiento, el mismo. ¿Vale? Estos tres receptores sensoriales responden los tres ante una sustancia química. Pero el gusto responde mediante una célula especializada.
El olfato mediante una neurona y los receptores del dolor mediante una neurona también. ¿Sí? Vale, segundo sistema de receptores, aquellos que responden cuando hay una deformación mecánica, cuando se mueven, cuando se torsionan. Receptores cutáneos, ¿vale? Una neurona, aquí tenéis el ejemplo más típico, que es el de corpúsculo de Pacini, una neurona que está rodeada por multitud de capas, ¿vale? Como si fuese una cebolla separadas por tejido conjuntivo. ¿Qué pasa si yo presiono esa neurona? ¿Vale? ¿Qué pasa si yo presiono aquí en mi corpúsculo de Pacini que tengo en el dedo? Que se produce lo mismo. Hay zonas que presentan canales sensibles a la deformación mecánica, canales mecosensibles, y si la membrana es deformada, se abren los canales selectivos al sodio y al potasio y se produce una despolarización. Esta despolarización que se produce en este receptor de aquí se transmite hasta mi sistema nervioso central y hasta mi encéfalo. Otro receptor que responde a la deformación, los receptores auditivos. Esto es una célula especializada. Las ondas sonoras chocan con el tímpano, transmiten esta información mediante la perilinfa y lo mismo. Se produce una despolarización, plin, 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 tra, 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 que llega hasta mi sistema nervioso central y hasta mi encéfalo. ¿Vale? Lo que hemos visto hasta ahora es receptores que responden ante distintos estímulos, bien químicos, bien mecánicos, y que su funcionamiento es el mismo. Tengo una célula especializada o una neurona que recoge ese estímulo y se transforma en un impulso nervioso. Bien, mediante el sistema que hemos visto en el tema 10. Se abren los canales de sodio y de potasio, se produce una despolarización, esa despolarización se transmite, tiqui, tiqui, ti, hasta llegar a mi sistema nervioso central y a mi encéfalo. ¿Qué es lo que me queda por ver? Último sistema sensorial, célula especializada, que responde ante un estímulo visual, pero que transmite información no despolarizándose, sino hiperpolarizándose. En un estado donde no produce señales, está todo el día emitiendo potenciales de acción, y cuando llega la luz se degrada el glutamato, tras, se hiperpolariza. Ojo, los fotorreceptores de la transducción visual, ¿vale? ¿Qué tipo de receptor tengo? ¿Una neurona o una célula especializada? Célula especializada. En concreto, dos tipos de células especializadas. Los conos y los bastones. ¿Vale? Los conos se encargan de la transmisión del color, porque son 3 tipos de conos en función del pigmento en el que tienen, y los bastones tienen mayor capacidad de discriminar, por eso se dice que se encargan de la visión nocturna. ¿Sí? Bien, ya hemos visto cómo esa información entra, cómo esa información tiene una primera estación de relevo, que es entrar por alguno de mis sentidos. ¿Qué va a pasar con esa información que entra a través de la vista, a través del olfato, a través del gusto, y que yo tengo que percibir cuando llegan aquí, en función de la zona del encéfalo a la que llegan, que tiene que ir subiendo? ¿Vale? Tengo que pasarla del estímulo o del receptor sensorial hasta mi sistema nervioso periférico, de mi sistema nervioso periférico a mi sistema nervioso central, de mi sistema nervioso central tiene que pasar por mi tálamo, y de mi tálamo tiene que llegar a mi corteza. Todo eso si yo quiero actuar de manera consciente sobre la información que recibo. ¿Sí? Entonces tiene que haber sucesivas estaciones de relevos, tiene que haber un procesamiento en serie, ¿vale?, que haga que esa información viaje de los órganos de los sentidos, neuronas sensoriales, vías aferentes, hacia los ganglios del sistema somático, periférico. De estas neuronas de aquí salen axonas que llegan a mi sistema nervioso central, ¿vale? Y de esas neuronas que llegan a mi sistema nervioso central tienen que llegar a distintas zonas de mi encéfalo en función del tipo de información que viaje. A medida que voy subiendo de aquí, de aquí y de aquí, la información se va poniendo cada vez más compleja, ¿vale? Voy a ser capaz de percibir cada vez más fino, cada vez más detallado, ¿vale? Y es el ejemplo que yo os ponía y que os pone en el libro, además de con el procesamiento de la información somatosensorial, la información visual. Al principio de todo, ¿yo qué distingo? Si el estímulo se produce en el centro o en la periferia de mi campo visual. Tengo células bipolares, centro on y centro off. Después, ¿qué voy a diferenciar? Si ese estímulo, ¿vale?, se produce
en el centro o en la periferia, si se mueve o si tiene un determinado color. ¿Vale? Este sería el primer nivel. Células sensoriales de primer orden. ¿Vale? Este sería el segundo nivel. ¿Vale? Células sensoriales del segundo orden. ¿Vale? De aquí, ¿a dónde tengo que llegar? A mi tálamo. ¿Vale? Aquí estoy llegando a mi sistema nervioso periférico y aquí estoy llegando a mi sistema nervioso central. Y aquí hago relevo cuando llego a mi tálamo. En el caso de la información de tipo visual, los núcleos encargados de su transmisión es el núcleo geniculado lateral. Es el núcleo geniculado lateral del tálamo, ya me discrimina el tipo de información que entra en él, porque este solo se encarga de ¿qué? De sintetizar información de tipo visual, en las 6 capas que tiene, 2 capas magnocelulares y 4 capas parvocelulares. Aquí y aquí ya irá el estímulo en función de cómo sea. Las características generales del estímulo se sintetizarán aquí, ¿vale? Y los detalles finos se sintetizarán aquí. Y de aquí y aquí, ¿a dónde tengo que llegar por último? A la corteza cerebral. ¿A qué corteza cerebral? En concreto, al área visual primaria, que está situada en el lóbulo occipital. De esa área visual primaria, pues tengo que pasar a un área visual secundaria. Y de ahí tengo que pasar a una corteza de asociación. ¿Para qué? Para ponerme de acuerdo con otras áreas del encéfalo implicadas a lo mejor en la coordinación visuomotriz. Si yo lo que quiero es esquivar un estímulo, como puede ser este escalón, mi información sensorial visual se tiene que poner de acuerdo con mi información motora. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy percibiendo a través de mi sentido de la vista se tiene que coordinar y decirle a mi pierna, oye, sube, que hay aquí a lo mejor un rollo de 20 centímetros. Pues eso lo hace la corteza de asociación, poner de acuerdo unos con otros. Cuando esa información visual llega a mi corteza, tengo módulos corticales que están aquí, que se encargan de sintetizar toda la información de ese estímulo visual. Me dicen si es alargada, si se mueve, si entra por el ojo derecho o por el ojo izquierdo, si tiene un determinado color o no. Lo que es la síntesis de toda la información visual depende de los módulos corticales. ¿Bien? ¿Sí o no? Vale, ha entrado la información visual y lo que yo os decía, si quiero a lo mejor esquivar un obstáculo, esa información visual, en un determinado momento tengo que pasarla a mi zona motora para darle las órdenes a mi encéfalo de, oye, lo que estás viendo a través de tus ojos, esquívalo. Aquí va el tema 12, los sistemas efectores, ¿vale? Primera respuesta que os estoy diciendo yo ahora, la de tipo motor, la de, oye, chica, muévete, que vas a chocar, o lo que sea, ¿vale? Esa es la respuesta que da mi sistema motor. Pero no es la única respuesta que me da mi organismo, porque yo puedo emitir una respuesta en forma de movimiento, o puedo emitir una respuesta en forma de ataque, o puedo emitir una respuesta en forma de hormona, o puedo emitir una respuesta en forma de defensa. Te está atacando algo, ponte en marcha. Todas estas respuestas, ¿vale?, las dan los distintos órganos efectores. En el caso del sistema motor, son los órganos efectores que controlan mis músculos esqueléticos o estriados, ¿vale? Si es para el movimiento de las extremidades, de las piernas y demás, y el que controla mis músculos lisos y cardíacos, que lo que tengo que dar es una respuesta en forma de voy a digerir esta comida o tengo que bombear sangre para que funcione el resto de mi cuerpo. ¿Bien? El sistema motor es el que se encarga tanto de que yo me mantenga erguido, me mantenga recto, como el que yo haga un movimiento. O puede ser un movimiento reflejo, voluntario o rítmico, ¿vale? Movimientos reflejos son respuestas automáticas en las que prácticamente no entra la conciencia. Yo no me doy cuenta cuando yo, por ejemplo, tengo que retirar el brazo de un estímulo nocivo, lo hago de manera inconsciente. Respuestas relativamente simples, rápidas, estereotipadas e involuntarias. En este tipo de respuestas intervendrá la conciencia, la corteza. No, son unas respuestas en las que un estímulo sensorial entra
y hace sinapsis prácticamente directamente con un estímulo de tipo motor, o sea, con una respuesta de tipo motor, bien a nivel de la médula espinal, bien a lo mejor a nivel del tronco del encéfalo, ¿vale? En resumidas cuentas, al final de todo, lo que yo me encuentro para poder mover un músculo son motoneuronas, ¿vale? Motoneuronas, que son la unión de una neurona, aquí la tengo, con una fibra muscular, que es esto que va aquí. Y lo que yo te decía con el estímulo sensorial era que el estímulo entraba y producía una despolarización, no sé qué. Aquí lo que tengo es una despolarización, una neurona que transmite información, que cuando libera el neurotransmisor aquí, en la placa terminal, ¿vale? Lo que hace es que esta fibra de aquí se contraiga, ¿vale? Esto es lo que hacen las motoneuronas alfa. Unión de una neurona con una fibra muscular. ¿Qué pasa? Que yo para mover mi cuerpo necesito saber dónde está situado, ¿vale? Necesito saber si el brazo que tengo lo tengo extendido, lo tengo doblado, tengo el puño encogido, lo tengo estirado, ¿vale? Ese sentido de dónde está mi cuerpo es la propiocepción, que es la que me indica los usos musculares y los órganos tendinosos del cuerpo. Unos disparan cuando está extendido. No os preocupéis, yo lo consigo. Unos disparan cuando están extendidos, otros cuando están contraídos y demás, ¿vale? Para los estímulos para las respuestas más sencillas y más automáticas, ya sabéis que solo hay un receptor sensorial, una vía aferente hacia el sistema nervioso central, una sinapsis y una respuesta motora, ¿vale? Estudiaros los tipos de reflejos que hay, monosinápticos, polisinápticos y demás. ¿Qué pasa para los que son los movimientos voluntarios? Aquellos que requieren planificación, que son en los que interviene mi corteza. ¿Qué zonas de mi corteza? Prefrontal, dorsolateral, para todo lo que es planificación y toma de decisiones, y zonas motoras para lo que es puesta en marcha de esa planificación que se da aquí, ¿vale? Toda esta planificación, todo este programa motor tiene que en un determinado momento bajar hasta las motoneuronas alfas, que son las que están haciendo sinapsis con mis fibras musculares. Entonces tendré vías descendientes que descenderán de la corteza motora, o bien que descenderán del tronco del encéfalo. Y quedaros con que la parte más lateral es la que controla la zona, ¿vale?, más alejada de la línea media, y que las vías más mediales es lo que me controla, ¿vale?, lo que está más cerca de la línea media que forma el sistema nervioso central. ¿Bien? Ojo, estos sistemas motores que bajan y que me controlan el movimiento están modulados o están un poco afectados por lo que te puede decir el cerebelo, que es el que compara la información que baja con lo que se está ejecutando, y los ganglios basales. ¿Bien? Lo dejo aquí y la semana que viene revisamos el sistema nervioso autónomo, ¿vale?